Aquí también hay un grupo de geólogas, creo que tenemos una bonita comunidad, entonces qué bueno que estamos aquí. Mi pregunta también creo que ya se contestó un poco porque sobre los parámetros estructurales, la parte geoquímica es muy interesante, pero justo viene a mi mente la parte de las vetas. Modelado, supongo que con lo que contestó hace un rato, podría incluirse, sobre todo porque hay casos en donde vamos caminando para empezar a delimitar, pero en cuanto a un software que nos permita, por ejemplo, ya no lo encuentro, ¿qué grado de certeza podemos tener o qué probabilidad hay de que con el modelado 3D podamos encontrarla, por así decirlo? Sobre todo con la parte estructural de vetas. Ahí depende mucho del trabajo que estés haciendo. Por ejemplo, si estás trabajando en superficie, tú puedes ver una veta de cuarzo muy clarita, pues son blancas, son muy visibles. No tiene pierde no tiene gracia encontrar una veta de cuarzo. Entonces encontramos una veta y solamente la estamos viendo en la superficie. Yo no sé si va así, si va para allá, o si por abajo se está doblando, o si terminó los 3 metros. Eso no lo puedo saber. Si solamente estoy usando datos superficiales, tienes que tener un muy buen análisis estructural para poder definir la actitud de esta veta. ¿Qué grado de precisión vas a tener? Pues del grado que tengas del muestreo, del grado que tengas de la certeza, del retorno estructural. Pero si metes un barreno por aquí, otro por acá y otro por allá, y entonces la encuentras aquí y la encuentras abajo, no hay que ser muy genios para decir esa cosa va a ser. Entonces, en realidad depende mucho de los datos que tengas ahí. Pero el entorno estructural ayuda bastante. Uno puede saber cómo está la actitud de una estructura viendo el entorno geológico estructural arriba, sin tener que hacer un solo oído. Entonces esa parte es muy importante. Y en cuanto a tiempos, dijimos que, bueno, en geoquímica se aumenta que es aproximadamente un año para tener una solución aplicada en el software, pero en cuanto a la parte estructural, ¿qué tanto tiempo puede llevar un modelado así? A ver, cuando yo dije un año me refería a juntar toda esa información, recopilarla, analizarla, verla, estudiarla, ir al campo, devolverse, estar viajando, viviendo, yendo a conferencias para entender cómo funciona el modelo, todo ese tipo de cosas. Eso es lo que me lleva el tiempo. El análisis geoquímico, una vez que yo tomo la muestra en la mano y se la doy al laboratorio, me la devuelven en una semana, sin ningún problema. Y me dice, esa muestra tiene 3 gramos por tonelada de oro, tiene 10% de cobre, me da todas las fuentes de elemental que puedo tener. Entonces en la geoquímica el tiempo de respuesta para tener un dato es bien cortito, una semana, y se me hace mucho tiempo. El análisis para hacer esa información en ArcGIS, no me siento todavía cuando ya está hecho el análisis. Claro, hay que saber cómo hacerlo. Y hay que decir qué método de interpolación voy a utilizar, por qué voy a usar este método, muchos temas que tengo que ver. En realidad son rápidos los análisis. Lo que tardas es el momento de definir un lugar que tú puedes decir, este lugar es susceptible a tener yacimientos minerales. Eso es lo tardado, pero los resultados son rápidos. Muchas gracias. No, al contrario. Hola, Roberto Muñoz. Una pregunta nada más así casi personal. No traigo dinero. Bueno, la cambiamos un poco. Si lo importante es obtener datos y cruzarlos para obtener más datos y ayudar al geólogo a tomar una decisión, ¿por qué esta necesidad de llevarlo a 2D o 3D si los datos son los que mandan? No hay algo que te diga exactamente lo que acabas de decir. Tener un margen donde te indique, este es el lugar, aquí debes excavar. ¿Solo de superficie? No, definitivamente no, porque la arqueología es muy caprichosa. Es más caprichosa que mi esposa, así que definitivamente es caprichosa. Entonces, la arqueología es completamente ciega en el sentido de que lo que yo veo es lo que yo veo, pero no sé qué es lo que hay abajo. Y como acabo de mencionar, una veta puede venir en todas direcciones, y si no tengo el entorno estructural, no me puedo imaginar hacia dónde va. Un pórfido de cobre, por ejemplo, que es de donde se extrae el cobre en la mayoría de las minas, las más grandes que hay en el mundo, no se ve en superficie. Los tengo que buscar bajo de 60 metros de arena. Los tengo que buscar bajo una cobertura de rocas volcánicas estériles que no tienen absolutamente nada. Entonces, ¿cómo voy a tener un grado de precisión si no veo el 3D, si no veo lo que está abajo? Entonces me meto con la geofísica, me meto con la operación, me meto con la barrenación, me meto con muchas disciplinas para poder modelar algo en 3D. Láminas atrás, probablemente vieron algún modelito 3D por ahí. Si no, hay en el stand de nosotros, ahí están presentándose modelitos a cada rato. Yo les puedo explicar cómo se generan, pero si no tengo esa percepción, es imposible saber cómo está la forma de abajo. Para poder saberlo, necesito esta herramienta física,
barrenación, sobre todo el problema, son tecnologías caras. Entonces una compañía minera para poder definir si probablemente ahí abajo tiene que invertir mucho dinero, pero mucho dinero. Y no a mí, no. Yo no pinto ahí, en la barrenación, en la física, en la química, todo eso. En el caso de este ejercicio, la ruta es cíclica, es decir, empieza y termina en el mismo punto en el cual le indiqué al programa. Una vez que el programa ya sabe dónde va a iniciar y a qué hora, en qué fecha va a iniciar esta ruta, me va a preguntar cuántas personas o cuántos vehículos, en el caso de que fuera a través de transporte, van a usar esta ruta. En mi caso, pues es una ruta para personas únicas y me pregunta cuál es el máximo de paradas que quiero para generar mi ruta. En el caso del ejercicio fueron 70 puntos. Nos pregunta si queremos hacer paradas y si tenemos un límite total de tiempo para poder gestionar esta ruta. En el caso del ejercicio, no tenemos un tiempo por paradas y tenemos un límite total de 8 horas recorriendo la ruta. Una vez que estamos seguros de la manera en la cual vamos a crear nuestra ruta más eficiente, lo único que vamos a hacer es desplazarnos hasta abajo y correr el análisis de esta ruta. Y este va a ser el resultado que nos va a arrojar. Podemos ver que es parecido al Model Builder, es decir, nos está arrojando dos capas. ¿Cuáles son estas dos capas? La secuencia que va a llevar nuestra ruta desde el punto 1 hasta el punto 70 y el trayecto sugerido, lo podemos ver en morado. Esta información la podemos leer a través de nuestra tabla de datos y nos va a dar el negocio 1 con nombre tal, se va a trasladar en tanto tiempo, tanta distancia va a recorrer y va a tardar tanto en llegar. Como podemos ver en nuestra tabla, nos está generando 62 paradas, nos está colocando el total de tiempo en el cual estaremos recorriendo esta ruta, contemplando que no le puse tiempo entre las paradas, es decir, si yo recorriera los 62 puntos de manera secuencial, cuántas millas o kilómetros estaría recorriendo, en qué horario fue en el que realicé la ruta, dónde empezaría y cuándo terminaría. En el caso de los puntos, podemos observar que nos arroja la secuencia de cada uno de los negocios que nosotros iríamos a visitar. Este sería nuestro negocio 1, en qué horario y cuánto se tardaría caminando. Aquí quiero recalcar que cuando generas una ruta a través de online, cuando tú das clic en iniciar y clic en terminar, ese clic te lo va a contar como un punto. And GIS is what makes it happen. GIS, or Geographic Information Systems, is a technology that helps understand the world around us so we can build a better future for everyone. Businesses are capturing vast quantities of data with the end goal of giving you more of what you want, when and where you need it. Whether that business is retail, government, planning, public safety, or healthcare, every industry under the sun benefits from location data and analysis. And ArcGIS is the location platform. It lets you do more with your data and deliver better outcomes. Businesses can see exactly where customers live to determine where to open stores and distribute products. ArcGIS fits them all: BI, CRM, SAP, ERP, or any information system you already use.